La paz del Señor esté con ustedes en este día. Desde el Ministerio Dios de Pacto les damos la cordial bienvenida en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el estudio pasado les conversamos de que por lo largo del estudio lo íbamos a dividir en dos partes: el bautismo y vivir en el Espíritu, y la ley y la gracia. Vamos a darle continuidad y comenzamos con la ley y con la gracia. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, nos dice que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Nosotros pondremos ese versículo por acá cerca y continuaremos para después definir bien ese versículo, porque es un versículo de mucha controversia. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 2, nos dice que la ley vino a los judíos y a ellos fue entregada, lo dice el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19, escuchen bien este versículo, dice que lo que dice la ley lo dice para los que están bajo ley. Escuchen bien, lo que dice la ley lo dice para los que están bajo ley. Y en el capítulo 2, versículo 14 al 16, el apóstol nos dice que los gentiles que no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, defendiéndolos o acusándolos, cuando el Señor venga por medio de Jesucristo a hacer justicia de acuerdo a mi evangelio. Óigase bien, de acuerdo a mi evangelio. Este es un punto muy importante. Uno, nos define que nosotros seremos juzgados bajo un evangelio, el evangelio del apóstol Pablo, que es el del ministerio Dios de Pacto, que es por el pacto de Dios que seremos juzgados. También nos dicen que los gentiles no tenemos ley. Entonces vamos a definir ya ese capítulo de Romanos 6, lo definimos y los apartamos de una vez, no vamos a seguir con ese punto. La ley vino a los judíos, y lo que dice, bajo esa ley lo dice a los judíos. Por lo tanto, yo no soy judío ni nací bajo esa ley. Por lo tanto, esa ley, no, eso que dice el apóstol lo dice a los judíos que estuvieron bajo esa ley. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver con ese capítulo. Lo paso para acá y continúo. En el capítulo 3, versículo 21 nos dice que aparte de esa ley, escúcheme la parte, esa ley que le dio a los judíos, que estaba escrita en tablas de madera, en tablas de piedra, aparte de esa ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por los profetas y la misma ley. Esta es la parte importante o el versículo que nosotros vamos a definir. Y definiremos ese versículo y definiremos por quién seremos juzgados y bajo qué evangelio. Sabemos que tenemos el evangelio de los gentiles y tenemos el evangelio predicado a los judíos. Son dos evangelios en diferentes condiciones, porque a unos estaban bajo ley y tenían que aceptar por fe que Jesucristo es el que, por medio de Jesucristo, es su salvación, y nosotros simplemente tendremos que aceptarlo con fe de que lo que dice el libro que está en la Biblia es verdadero. Son dos cuestiones diferentes, por lo tanto vamos a seguir avanzando. Nos dice el 3:21 que aparte de esa ley se manifiesta la justicia de Dios, testificada por los profetas y también por la misma ley. Vamos a seguir avanzando. En el libro de Isaías, capítulo 53, nos habla de cómo se empieza a manifestar la justicia de Dios. Nos habla
de Jesús, cómo vendría, cómo sería golpeado, cómo los pecados de nosotros estarían en él y hasta su muerte. En el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 hasta el 6, nos dice que también el Espíritu de Jehová estaría sobre Jesús y que él sería el libertador. Entonces, ya entendemos el capítulo 3:21. Ya nos dice que fue testificada por los profetas, pero también nos dice que por la ley. Y también nos dice que esa justicia también tenemos que definir por qué también nosotros, que somos gentiles, que no tenemos ley, esa justicia de Dios nos alcanza por medio de esa profecía que acaban de decir los profetas. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 33 al 34. Y en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Nos dice que Jehová dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice Jehová. Por eso hay un nuevo pacto con la casa de Israel. En estos días pondré las leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y más nadie, escúcheme esta parte, más nadie dirá, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño, dice Jehová. Y seré propicio a sus pecados e iniquidades. Seré propicio a sus pecados e iniquidades. Cuando muere Jesucristo en la cruz, quien pone el propicio y es el cumplimiento de esa profecía, de ese pacto, se cumple con la muerte de Jesús. Él es el propicio de ese pacto. También nos dice en el libro de Oseas, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 24 al 30, cómo nosotros somos incluidos allí. En el libro de Amos capítulo 9, versículo 11 y 12, también nos habla de cómo nosotros los gentiles somos incluidos en ese pacto. En el libro de Hechos capítulo 15, versos 15 al 17, también nos habla y testifican los profetas, los apóstoles de Jesús, que nosotros también entramos a ese pacto. Por lo tanto, el capítulo 3, 21 de Romanos queda ya muy definido y muy explicado. Nosotros entramos bajo la gracia de Dios por ese pacto que se cumple con Jesús. Ahora muy bien, vamos a ahondar un poquito más acerca de ese pecado que ya termina junto con Jesús. Los pecados del mundo terminan con la muerte de Jesús. ¿Qué significa? Después de Jesús en adelante, allí se acaban los pecados, ya no hay más pecado. Todo aquel que había muerto de ahí para allá con pecado, por medio de esa ley, dice el apóstol que ya eso se acabó. Porque aunque en el capítulo 2, versículos 12 y 13, nos habla de que los que fueron juzgados, los que han muerto sin ley perecerán. Y los que han muerto con ley, bajo esa ley, serán juzgados. Serán juzgados y juzgados en libertad. Serán juzgados en libertad porque ya los pecados que se cometieron desde Jesús para atrás hasta Noé ya fueron acabados con la muerte de Jesús. Ahora de ahí en adelante comenzamos con lo nuevo. Lo nuevo nos dice, volvemos al capítulo 2, versículo 14, nos dice, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia, defendiéndolos, acusándolos en el día que Dios haga justicia por medio de Jesucristo, de los pecados
que tiene el mundo por este evangelio. Voy a darle un versículo más de los profetas. ¿Por qué esto que yo estoy hablando ahorita va a estar siempre en contradicho? Porque hay personas que están siendo cegadas. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, dice el profeta: Jehová, ¿quién va a creer en nuestros anuncios? ¿Sobre quién va a caer la justicia de Jehová? Fíjense bien el contexto de todo ese capítulo, del capítulo 53 de Isaías, capítulo 1 hasta el 12. Nosotros, ese brazo de Jehová cae sobre nosotros, pero son pocas personas los que van a creer en eso, porque ya vienen doctrinados con doctrinas antiguas, con doctrinas que difieren mucho de lo que es el pacto de Dios. Ahora, muy bien, dice que van a ser juzgados de acuerdo al evangelio, de acuerdo a lo que entren en el pacto de Dios. Ya estamos claros que nosotros no tenemos ley, porque salimos bajo la gracia, y esa gracia se consuma cuando Jesús muere en la cruz y es parte y acaba con el pecado del mundo. También sabemos que ahora nosotros seremos juzgados de acuerdo a esas obras de la ley que están escritas en nuestro corazón. Vamos a conversar también un poco sobre los judíos. En el capítulo 61, versículo 7, nos dice que a ellos también les llega su beneficio y tendrán una doble honra. 2 veces serán honrados, porque fueron honrados con ser los primeros que se les dio la palabra de Dios o la ley de Dios, y ahora serán honrados con este nuevo pacto. Eso será como para confusión. El mismo capítulo, versículo 7 lo dice, el capítulo 61, versículo 7 lo dice, que se confundirán un poco, pero ellos que se sientan bien, porque ahora tendrán una doble honra, y su gozo será eterno. Y a nosotros nos dice en el capítulo 61, versículo 8, que Jehová hará pacto eterno con nosotros. O sea que por esa ley, por ese nuevo pacto, donde Jesús es el mediador y consumador, nosotros entramos bajo la gracia de Dios. ¿Y cómo entramos bajo la gracia de Dios? Ahí viene un pequeño detalle que tenemos allí. Cuando Jesucristo muere en la cruz, que puya en su costilla, ¿qué sale de allí? Sale agua y sangre. Sangre para la cura de los pecados, para la paga de los pecados, y agua la nueva resurrección o el nuevo bautismo del mundo. Eso significa esa sangre y esa agua que sale de allí cuando Él es pullado por un costado. Nosotros, cuando somos bautizados, entramos en el pacto de Dios. Por eso Jesús dijo: id por el mundo, predicad el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso lo dijo Jesús. Nosotros, el que no crea y no entra al pacto de Dios por medio del bautismo, él no entra en el pacto de Dios y en la gracia de Dios. Tenemos cierta controversia. Supongamos, la gente habla de que nosotros, los que estamos bajo gracia, tenemos libre albedrío. Mentiritas del diablo. ¿Cuáles son los dobles albedríos? Si el libro de Dios es uno solo y está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay ciertos textos bíblicos que, de acuerdo a lo que Dios permitió, oígase bien, Dios permitió que unas cosas para su momento no estuviesen allí, pero que sí se van a utilizar
tiempos postreros como son estos tiempos, porque nos sirven para ayuda, para el conocimiento de nuestra verdad, nuestro conocimiento de quién es Dios y cómo sucedieron las cosas desde el principio. Ahora bien, el que no cree en que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados, por nuestros dolores, por esto, y que tenemos que entrar en su pacto, y no cree, sencillamente, él será juzgado sin ley. Sin esa ley que está escrita aquí adentro, las obras de esta ley, él será juzgado para ello. Los que creen que eso es verdad, simple y llanamente se bautizan y comienzan su batalla espiritual. Vamos ahora a unir un poco los dos estudios, la ley y la gracia, vivir en el Espíritu, y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a conversar un poco sobre lo que dice en las 7 cartas. En las 7 cartas, en todas las 7 cartas, nos dice, el que venciere, le dice que a uno le dará de comer del árbol de la vida, que otros se sentarán con él en su trono, que otros le dará a comer el maná escondido, y así, a cada quien le dice, si vencieres. ¿Por qué le dice si vencieres? Porque usted, una vez que se bautiza, entra en su pelea y su batalla espiritual. Y si usted vence su batalla, tendrá esa recompensa que dice el libro de Apocalipsis. Si usted no gana su batalla, usted perdió su batalla. En la carta de las 7 iglesias, en la última carta, es una carta muy importante. ¿Por qué es una carta muy importante? Porque en esa carta dice algo muy importante. Nos habla de que no son, de que como no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mí. Como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué no son los tibios ni calientes? Cuando hablamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 2, capítulo 13, me dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Vean eso. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que tienen justicia con Dios. ¿Verdad? Entonces, ellos están allí, tienen plata, tienen dinero, tienen una posición cómoda y dicen, yo no necesito de Dios. Si es verdad que existe, bienvenido sea. Si no existe, también bienvenido. A ellos les dice Dios en carta a la Odisea, le dice, porque tú, que eres rico, tienes plata, tienes esto, eres un pobre, le dice todas esas cosas, y después le hace el llamado, yo estoy a la puerta y toco, si tú abres, yo entraré a ti y cenaré contigo. Ese es un gran llamado a esa gente que no cree en esto que yo estoy hablando ahorita, en eso que han caído en el embuste de la Iglesia Católica. Este es el llamado. Yo sé que la profecía de Isaías también se cumple, porque no mucha gente va a creer lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo. Por eso, ahorita es importante todo esto. Voy a cortar un poco, vamos a terminar esto, ya llevo 20 minutos, ya casi 20 minutos de el estudio y normalmente serían 15. Continuaremos después, entonces me despido bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.